Bienvenidos a este nuevo capítulo de Sin Borde Podcast, el proyecto que busca hacer como una especie de estado del arte de los artistas latinoamericanos que desarrollan su trabajo en la ciudad de Nueva York. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Diana Guerra. Diana Guerra es una artista peruana que viene desarrollando su trabajo en la ciudad de Nueva York. Ella tiene estudios de pregrado en Perú y estudios de maestría en Nueva York, en Parsons. Y en City College, parte de City CUNY. College. Ok. Bueno, bienvenida Diana. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal si comenzamos a hablar un poco acerca de cómo fue que nació esa pregunta por el arte o esa fascinación o cómo entraste en este mundo? Sí, buena pregunta, porque justo antes estábamos conversando de qué tan accesible es la educación artística en Latinoamérica, y yo mencioné que en Perú la educación artística no es muy accesible en términos de programas que se han ofrecido a través de los años. Hay muy poquitas escuelas que ofrecen programas de arte, y en términos de fotografía, recientemente hemos tenido el primer programa de bachiller, ¿no? Como para ser fotógrafo. Ok. Entonces no fue un camino que yo había visto en mi familia como una carrera profesional. Mi padre sí fue aficionado al arte, le gustaba la música, la pintura, pero nunca como algo profesional. Entonces yo, cuando decidí seguir mis estudios universitarios, lo primero que se me vino a la cabeza era algo relacionado con estudios sociales, y empecé con antropología, luego me cambié a sociología y fui investigadora social por algunos años en Perú. Súper. Me gustó mucho, en verdad. Fue un camino que me gustó mucho la disciplina, el ambiente, el conocimiento que estábamos produciendo también me parecía muy importante para que hayan cambios gubernamentales, ¿no?, que afecten a la población. Pero había cierta limitación. Yo sentía que había otra parte mía, ¿no?, que debía explorar, que tenía esa urgencia de explorar, una parte más ligada a la intuición, a los afectos, a algo menos racional, más emocional, más no sé qué otras palabras encontrar, pero que no encontraba en un lenguaje académico o en el ambiente en el que yo estaba. Entonces, cuando me mudé a Nueva York, decidí seguir un programa de maestría, un MFA, que al comienzo lo empecé en fotografía porque fue el primer medio que yo exploré. Empecé en Perú explorando la fotografía, fotografiando amigos, fotografiando artistas también. Tenía un blog donde fotografiaba artistas, los conocía, les hacía entrevistas, como siguiendo esta tradición cualitativa de la entrevista, ¿no?, para entender el proceso de pensamiento de un artista, ¿no?, y como estamos haciendo ahorita. Okay, sí. Me interesaba mucho eso, porque la creatividad me llamaba mucho. Y los fotografiaba a mis amigos, y seguí con la fotografía para los proyectos que estaba realizando. Pero luego, ya cuando empecé con el programa de arte digital interdisciplinario, las opciones se abrieron, ¿no? Y también experimenté con video, que me atraía bastante, que trabajo aún todavía, con película análoga, incluso con codificación, ¿no?, nuevos medios. Me atrajo un poco, pero siempre me he quedado con la fotografía, el video, y ahora estoy empezando también con práctica social. Creo que incorporando un poco también mis estudios
de undergrad, ¿no? Con lo que Claro. yo empecé, con la sociología, con la aproximación sociológica o antropológica, de esas relaciones, de esas conexiones que se establecen entre personas y que también son arte, ¿no? Claro. Diana, cuéntanos un poco acerca de los referentes que hay en tu trabajo. O sea, todos tenemos como una especie de fuentes, como donde la obra bebe de alguna manera. Entonces, digamos que qué referentes hay en tu obra, no sé, referentes plásticos, qué artistas de alguna manera como que han influido en ti, en tu trabajo, o qué teóricos, teniendo en cuenta también como tus estudios previos. Me atrae mucho la imagen que no se concentra en verse tan claramente, en estar tan enfocada, como no seguí una tradición fotográfica tradicional a la hora de trabajar con proyectos fotográficos. Claro. No pienso en la formalidad, por ejemplo, desde el principio. Creo que es un proceso bastante intuitivo, pero ya con el tiempo, con la revisión de un montón de fotógrafos y de estudiar la disciplina de una forma más seria, eso ya ha formado parte de cómo veo las imágenes, ¿no? Ok. Entonces, sí incluyo eso en parte de mi obra, eh, pero me llama mucho la apropiación, eh, el cambiar el significado de las imágenes con el tiempo, en la materialidad, cómo la imagen se puede transformar con el tipo de el trabajo que uno le pone al producto final, al proceso, ¿no? Claro. Y me llama mucho también la atención trabajar con archivo. Me parece que pensar en la historia no solo personal, pero también comunitaria, y pensando en el tema de la transformación identitaria, en el ciclo identitario, eh, al final caigo pensando en el archivo y cómo reapropiar ese archivo, cómo transformar los significados que tenía un archivo en un principio y crear un proyecto que tenga nuevos significados, ¿no? Claro. Que el significado se transforme con el tiempo, con la influencia que uno le pone, con el trabajo también comunitario, ¿no? Que otras influencias del ambiente eh, están teniendo parte en un proceso, en un nuevo tiempo, ¿no? Y en un nuevo espacio también. Buenísimo. Oye, ahora que hablas de como de la identidad, me parece muy importante como esa pregunta. eh, ¿Cuándo nace, digamos, ese interés o esa pregunta como por la identidad? ¿Ves? A veces, pues uno como en la condición como de migrante, o sea, como de persona que se desplaza a otro lugar, muchas veces como que pierde su cultura, hay como una cantidad de pérdidas. Muchas de esas pérdidas son voluntarias, otras son como que suceden por el mismo desplazamiento. Pero, ¿cómo ves tú, digamos, ese fenómeno de la identidad? O sea, ¿tú crees que uno desde el arte puede, digamos, responder a esas preguntas, como a una pregunta como sobre la identidad? Sí, mira, yo creo que no me hice esa pregunta durante muchos años en mi vida hasta que fui inmigrante, ¿no? Ese fue el momento en el que salieron todas las preguntas en un mismo momento.
me empecé a preguntar mucho, ¿no? ¿Quién era? Y por la influencia de estas nuevas costumbres, esta nueva cultura, el ambiente diferente, el lenguaje diferente, los códigos son completamente diferentes. Y en una ciudad como Nueva York, donde las cosas suceden muy rápido y no tienes ni tiempo para procesar qué está pasando, sentía que mi identidad se estaba diluyendo, ¿no? Se estaba perdiendo. Ya no sabía quién era en algunos momentos porque estaba aprendiendo tanto, ¿no? Si pensamos en la teoría del melting pot, ¿no? De mezclar estas tradiciones anteriores con nuevas tradiciones, ¿no? Las culturas que se van mezclando. O la teoría de la asimilación, ¿no? Yo tenía mucho miedo de que estuviera asimilándome a un nuevo contexto y que iba a perder, ¿no? La esencia, digamos, el sentido de lo que yo era en ese momento. Y este proyecto nació por ese temor, en realidad. Temor, pero también mucha curiosidad de reconectar con lo que yo sentía que eran mis orígenes, que ahora también me pongo a pensar mucho sobre esta tendencia a buscar siempre una esencia, ¿no? Una esencia y romantizar la esencia. Claro. Pero en ese momento creo que la conversación ha cambiado, ¿no? A través de los años. Muy recientemente creo que esas son preguntas que se están rehaciendo en el mundo del arte, ¿no? ¿Quiénes pueden hablar de identidad, ¿no? Porque en grupos como el grupo Latine o de origen latinoamericano, de territorios del continente americano, grupos afroamericanos, grupos de color, mucho se ha hablado, se ha fotografiado, ¿no? a nuestras poblaciones, se ha hablado de nuestras poblaciones, de nuestra historia, de nuestra identidad, ¿no? Una tradición historiográfica, artística. Y creo que ese es un momento en el que en cambio nosotros mismos estamos retomando ese poder de decir quiénes somos, ¿no? Cómo sentimos que somos, qué sentimos que somos. Problematizar, ¿no? La cuestión identitaria para nuestro público. No solamente estar hablando para el público hegemónico, ¿no? Como explicando quiénes somos, sino Claro. entablando estas conversaciones, complejizando nuestras experiencias para nuestras comunidades también. Y para tener esa conversación viva, ¿no? Seguir preguntándonos quiénes somos, qué es lo que valoramos, qué es lo que no valoramos, cuáles son nuestras experiencias, nuestras experiencias de vida, nuestros sentidos de comunidad. Revisé archivos familiares, ¿no? Álbumes de fotos familiares. Fui a la zona en Perú de donde es mi familia materna, a los que no he visitado durante muchos años, porque cuando visitaba Perú iba a Lima, que es donde yo me crié, donde vive mi familia paterna. Entonces la fotografía me llamó mucho como un instrumento para reconectar con esta parte de mi familia que había, digamos, olvidado, ¿no? Por varios años de estar en otro país y no tener el tiempo ni la posibilidad de pasar tiempo con ellos. Y bueno, mi padre falleció hace muchos años, entonces, digamos, la parte viva de mi familia era mi madre y eso también fue una razón para mí para reconectar con esa parte. Entonces fue una búsqueda, como ir abajo a las raíces, ¿no? Me hace pensar una cantidad de cosas acerca de eso, ¿ves? Como esas nostalgias que muchas veces tienen como los grupos hoy, o algunos grupos, que de alguna manera se vuelven como sectarios, o tratan como de ver ese pasado como algo que tiene que regresar y que tiene que conservarse, como tú dices, cuando en realidad es algo imposible, ¿ves?
O sea, como que el cambio es como una ley inmutable, de alguna manera. Sí, sí, es paradójico, pero de lo único que podemos estar seguros es que va a haber un cambio, Exacto. ¿no? Pero aquí hay varios temas, ¿no? Pienso ahorita, por ejemplo, en el tema del esencialismo en términos del indigenismo, pienso en el nacionalismo, ¿no? En el querer preservar lo que somos, make America great again, ¿no? Preservar lo que fue y lo que debería quedarse, que bueno, tiene otros temas ahí relacionados, pero el miedo al otro, el miedo al cambio, sí existe una razón por la cual tenemos esta energía de preservar, ¿no? Porque en la historia del continente americano se ha borrado, digamos, ha habido una intención de borrar la historia, de borrar las tradiciones, de borrar la lengua, de llegar a este proceso de asimilación, ¿no? Si pensamos en los jesuitas, en la colonización, en todos los grupos que a través de la historia se han esforzado por enseñarnos, ¿no? Por enseñarnos el lenguaje, evangelizarnos con la religión, introducirnos a esta nueva cultura que es la que deberíamos tener, que es la mejor, en términos de valorizar, ¿no? Algo que no es nuestro, ¿no? Claro. Y ahora con, bueno, la globalización que tenemos ya, el capitalismo bruto, sí ha habido una tendencia de borrar la historia, de borrar la cultura de nuestros territorios, ¿no? De asesinar a nuestras poblaciones, ¿no? De borrar, en serio, no solamente una cultura, sino las mismas poblaciones. En ese sentido sí siento que es importante cuidar, ¿no? Cuidar ciertas tradiciones, lo que sentimos que somos, que es nuestra comunidad. Sí me parece importante, pero también el otro extremo, como te decía, el nacionalismo, el esencialismo, ese es el otro extremo del que también nos tenemos que cuidar, ¿no? Como, no sé, yo podría ver mi trabajo y decir, ay, qué lindo mi abuelito y sus cabras y sus gansos y ay, qué hermoso, todo era perfecto, todo era bello, pero también estoy dejando de lado la pobreza, las condiciones difíciles, ¿no? Claro. Socioeconómicas que han afectado a esta parte de mi familia, que es un tema que no lo estamos viendo en las imágenes en sí, pero es un tema que también se puede problematizar al traer estas imágenes como parte de un proyecto artístico, ¿no? Que muchas veces no se integra, no se ve, ¿no? Representativamente no aparece. Recién ahora estamos viendo en la última década, ¿no? La introducción de artistas de color, de artistas de origen indígena, introduciendo en la historia. Americana especialmente, ¿no? Estamos en Estados Unidos, ¿no? Bueno, la conversación ha cambiado aquí, con el tiempo. Pero ahí se me ocurre algo, y es algo que también he pensado en cuanto a eso que dices, y es que yo siento que de alguna manera se cae como en el exotismo muchas veces como de esa periferia, ¿ves? de la que hablas. Entonces, por ejemplo, claro, los artistas africanos o los artistas afroamericanos, como que ahora hay un auge, o tú vas a las galerías, pero siento que de alguna manera no se invita como al artista a tener un diálogo como horizontal, sino que de alguna manera es como una especie de exotización, ¿ves? Como de lo veo mucho como en las galerías, ¿ves? Como no sé, pero también veo una cantidad como de discursos y de
como de cosas que se están haciendo como con una seriedad y una profundidad muy importante. Ujú. Sí, ese es un tema que sale mucho en las conversaciones que yo tengo con mi colectivo de fotografía. Tengo un colectivo que se llama Somos, de fotógrafos latines, ¿no? De Wow. origen latinoamericano, de distintas generaciones acá en Estados Unidos. Y, y sí conversamos de esto mucho, ¿no? ¿Qué, qué tenemos nosotros? ¿Qué es lo que nos caracteriza, ¿no? Y que establecemos nosotros que nos caracteriza, porque el circuito artístico nos puede decir que, ustedes son latines, ok, entonces su trabajo tiene que ser de identidad, ¿no? Y tú tienes que Exacto. hablar siempre de No, migración, no. eh, y bueno, de poblaciones vulnerables. Hay ciertos temas que se nos asignan, que se nos imponen, o que siempre están, ¿no? En la mente de los curadores o de Claro, quienes organizan exhibiciones, o siempre somos como el apéndice de la fotografía americana, bueno, la fotografía latine o latinex, y que tratas estos temas diferentes, ¿no? Em, Creo que sí, estos temas son muy relevantes para poblaciones de origen latinoamericano, eh, pero no se nos puede poner en una caja, ¿no? exacto, exacto. No nos puede limitar, y nuestro trabajo, si es que trata incluso esos temas, es mucho más complejo que eso, nada Claro que más, sí. ¿no? Más allá de pensar tal vez solo en migración o identidad, hablo de familia, hablo de reconexión, hablo de archivo, hablo de tiempo. eh, y son temas que también deberían salir a la luz, ¿no? De ser parte de la conversación, más allá de eso. Pero sí estoy muy de acuerdo, o sea, es parte de nuestra historia, de nuestras experiencias de vida, ¿no? Claro, Propias o de nuestras familias, eh, que, que evidentemente van a aparecer, ¿no? En nuestro trabajo. claro. Sí, o sea, lo autorreferencial es algo como que yo siento que debería hacer parte de como de todas las obras de arte, ¿no? O sea, como esa Mm, autorreferencia. mm, Lo autorreferencial no tiene que ser como el yoísmo o el hablar de mí, pero sí es como, yo siento que ser artista de alguna manera es como contar un testimonio, ¿ves? mm. Como de la vida. Sí. Claro, porque al final el arte lo estás produciendo tú, Exacto. ¿no? Bueno, ahora también está esta corriente del trabajo comunitario, ¿no? Y siempre ha estado esta conversación de quién es el autor, ¿no? Eh, pero, pero somos humanos y si estamos produciendo algo, evidentemente vamos a introducir experiencias, opiniones, sentimientos, parte de nuestro imaginario pasado, todo Claro. eso va a influir en el trabajo que nosotros realizamos. Sí, sí, siempre, siempre va a ser parte, ¿no? ¿Qué tal si nos cuentas un poco acerca de esta serie de fotografías que vemos aquí atrás? Eh, ¿Qué medios utilizaste? ¿Cómo, ¿Cómo ves esa propuesta desde el archivo? Cuéntanos un poco acerca de este proyecto. Sí, este proyecto se llama Fleeting Under Light, que significa como desvanecer debajo de la luz. Y fue un proyecto que yo inicié cuando estaba empezando mis estudios de fotografía en la maestría en Parsons, y gané una beca para viajar, ¿no? Entonces fue Ok, la primera pregunta para mí: ¿a dónde quieres viajar, no? ¿Dónde quieres utilizar estos recursos ahora que estás explorando un nuevo proyecto? Y lo primero que se me ocurrió fue regresar a Perú, pero regresar a la parte de Perú donde vive mi familia de parte de madre. Eh, y en particular a esa área de Perú, ¿no?
a fotografiar a mi familia porque luego de haber migrado a Estados Unidos tenía, digamos, tiempo limitado para viajar a Perú, era tal vez 2 veces al año y siempre regresar a Lima, que es donde yo me crié, con la parte paterna, digamos. Siempre visité a la parte materna, pero bueno, siempre fue un contacto más intermitente, ¿no? No tan presente. Y yo utilicé la fotografía en ese sentido para reconectar con esta parte mía que sentía que en un sentido se estaba desvaneciendo de este proceso de migración, de estar fuera del país, de perder, digamos, las prácticas, los hábitos, las prácticas culturales, las prácticas cotidianas, ¿no? Que uno está acostumbrado, la comida, el lenguaje, todo eso cambió cuando me mudé aquí a Nueva York y quería regresar a los orígenes, ¿no? A mis orígenes, a lo que yo sentía que era lo que más me definía, ¿no? Que lo que era yo en ese sentido, lo más profundo, lo más verdadero de mi identidad, que no quería perder, ¿no? De este proceso migratorio en el que estaba. Que bueno, ahora me pregunto mucho sobre el tema de la esencia y el proceso de asimilación o pensar en un proceso de melting pot, de mezclar las culturas. Y viajé, ¿no? Y fotografié a mi familia y también hice trabajo de archivo con mi archivo familiar. Entonces son imágenes que he utilizado de los viajes que he tenido al visitar a mi familia, pero también revisar archivo familiar y con esta técnica que se llama antotipos, donde se utiliza una emulsión fotosensitiva que es orgánica. Yo mayoritariamente he utilizado el maíz morado peruano y todas las obras aquí he utilizado maíz morado, también he utilizado remolacha y beets. Entonces lo que hago es parecido al cianotipo. Con un papel se genera esta emulsión fotosensitiva y la práctica es como hacer chicha morada, ¿no? Okay. En la cocina y esa misma emulsión se aplica al papel, se hace una transparencia y se expone al sol por un tiempo que puede variar entre 2 semanas a 3 meses, dependiendo de la estación, del lugar donde se esté. Todas se han impreso en Nueva York. Entonces, con las estaciones aquí hay obras que se han impreso en el invierno, como por ejemplo la de la esquina aquí arriba, que demoró 3 meses en imprimir, y hay otras que se han impreso en 2 semanas, es que ha sido en el verano. Y bueno, me gusta mucho que hay ese cambio de tonalidad, esa textura, esas marcas, ¿no? Porque el proyecto es mucho de el index, ¿no? Okay. De la marca, del rastro, de lo que queda de algo, ¿no? De la presencia, de una presencia que ha estado o que está, que pretende estar, pero que eventualmente va a desaparecer, porque este medio es impermanente. Con el sol desaparece, ¿no? Se fotodegrada y las imágenes se van con el tiempo. Es un trabajo que se concentra mucho en el proceso y no tanto en el producto de, digamos, este papel con la imagen, ¿no? Sino en el gesto artístico de tomarse el tiempo y el trabajo para recrear estas imágenes una y otra vez, como una intención de recreación, no tanto de preservación, porque no me parece que esto deje algo estático, sino de recrear esta historia que creo define una identidad. Oye, me parece muy interesante que nos cuentes también acerca de esta última publicación donde digamos que
existe la oportunidad como de lo editorial en tu obra y se hace interesante como hablar también del archivo, ¿no? Aquí, como, como lo que sucede cuando, digamos, las imágenes aparecen en los libros. Ujú. Sí, fue una experiencia en verdad que me ha hecho aprender bastante, a entender el libro como otra pieza de arte, una experiencia que no había tenido antes. Tuve el placer de trabajar con Lindsay Buchman, que dirige Seaton Street Press. Fue una experiencia muy bonita de trabajo conjunto, cómo trasladar estas obras que existen en un espacio físico a un espacio más íntimo, que es el libro, ¿no? Que son páginas, que hay una secuencia, que hay otro tipo de materialidad, de juego con dimensiones y tipos de páginas. Algo muy nuevo, que yo no, en verdad no sabía nada, o no mucho, nada de publicar, porque ha sido mi primera experiencia. Bueno, sí tengo experiencia viendo libros de arte, pero es muy diferente verlo, leerlo, Claro. a producir uno. Eh, y creo que se ha jugado bastante, hemos jugado bastante con el tema de la fragmentación, con los trabajos, pensando en cómo posicionar cada pedazo de una obra a través de las páginas, incluyendo también textos que son poemas que producí muy personalmente, pero que conceptualmente se ajustaban al tema de identidad, de pensar en estos dos espacios que habitamos los migrantes, complejizándolo para salir un poco de esta dualidad, sentir el proceso un poco más complejo en general. Eh, sí, me ha encantado, en verdad, y creo que es una experiencia muy única, muy íntima, muy personal, donde uno está presente con el libro a comparación eh, cuando uno está presente con el trabajo, pero en distintos momentos, distintos espacios, ¿no? Creo que es algo diferente y me gustaría hacer más publicaciones en el futuro con nuevos proyectos. Wow. Bueno, hablando de proyectos, eh, entendemos siempre que como que la vida de los artistas gira como en un doble proyecto, ¿no? Como el proyecto de la vida real y el proyecto del arte, que es algo que aunque a veces como que se unen, siempre son proyectos que de alguna manera van separados, ¿ves? O sea, como que, ¿cómo, cómo la llevas tú en eso? ¿Ves? ¿Cómo haces para producir tu obra? No sé, becas, trabajas con alguna galería, eh, eres profe. Sí, hay distintas formas de hacer que se convierta en una práctica, ¿no? Es algo que hace muy poco he aprendido a hacer o estoy aprendiendo a hacer. Creo que es un proceso que toma tiempo hasta que uno se ajusta y encuentra la forma que le es más cómoda o que le funciona seguir produciendo, para que la creatividad fluya y que sea parte de tu vida. Una parte importante es ser profesora, sí. Soy profesora adjunta en CUNY y bueno, tener contacto con los estudiantes, ¿no? Para mí es una de las mejores cosas que tengo en la vida, porque me gusta mucho me gusta la pedagogía y me gusta mucho ser parte de un proceso de aprendizaje. Me parece que el arte es un proceso de aprendizaje. Eh, entonces, por ese lado, me apoya mucho al pensar en proyectos, no al pensar, al vivir los proyectos, a cómo crear estos proyectos. Y por otro lado, sí, espacios como las residencias, como fellowships, encontrar una comunidad que sea estable, una comunidad que te empuje, una comunidad que se convierta en un espacio de aprendizaje también, de desarrollo, de expansión, ¿no? Pero la vida personal, más allá de la profesión, ¿no? De cómo presentarte al mundo para que tu trabajo se vuelva parte de un circuito más grande,
creo que las experiencias personales, las experiencias íntimas son una parte muy, 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 muy importante de todo ese proceso, y al menos por cómo yo trabajo, me hago llevar mucho por experiencias personales, por mis afectos, por las personas que conozco en el día a día. Terminan siendo colaboradores, terminan siendo parte del concepto del proyecto, y trato de seguir, digamos, verdadera a lo que soy, ¿no? True to myself. True to what I feel, ¿no? A lo que siento, a lo que creo, a generar trabajo con el que me sienta cómoda y desafiada, ¿no? Ok. Sí. Bueno, Diana, ¿qué se viene para ti? ¿En qué proyectos estás trabajando ahora? Esta publicación, publicaste esto hace un par de meses, o sea, está súper fresco este proyecto, pero ¿qué se viene para ti este año? ¿Cómo terminas este año? ¿Qué hay para el próximo año? Cuéntanos un poco. Sí, esta publicación acaba de salir hace unos meses. Entonces, por un lado es un proyecto que he empezado hace ya varios años. Okay. Se siente como una culminación, pero también un inicio, porque es mucho trabajo de promocionar el libro, ¿no? Claro. Hacer que el libro, que el trabajo llegue, ¿no? al público. Entonces también es otro trabajo nuevo, ¿no? Exacto. Más allá de la producción de las obras que Ahí, están incluidas. exacto. Y en el trabajo de postproducción. Sí, sí, que no sabía O de cómo circulación, era. Sí. de socialización. Uh-huh. Como que ahí empieza el trabajo. Y estoy aprendiendo mucho, claro, hay mucho trabajo que ha iniciado y de que estoy aprendiendo, y de un tipo muy diferente, ¿no? Bastante socialización, ¿no? Conocer gente, dar a conocer el proyecto. Es un proyecto que continúa, ¿no? O sea, creo que es un proyecto que no lo puedo terminar porque en sí está es una parte esencial del concepto del proyecto, es que va a seguir mientras yo viva, digamos, el proyecto puede continuar. Pero durante el verano he tenido una residencia en Lisboa, he estado trabajando con otro medio, fotografías en blanco y negro, un trabajo más performativo, ¿no? Enfocado en el tema de presencia, en el tema de regeneración, ¿no? Que está conectado también a este proyecto, pero pensando en los vacíos que he reconocido también desde una experiencia migrante, pero bueno, mostrándose con una performatividad en el espacio, y con un poco más de investigación histórica, ¿no? Y también estoy trabajando en un proyecto de práctica social. Voy a ser parte del nuevo grupo de Social Practice CUNY, y vengo trabajando con un grupo de mujeres activistas inmigrantes, tratando aún el tema de archivo, ¿no? Trabajando con sus archivos, pero no solo visuales, sino tratando el tema de cómo crear un archivo que vaya más allá de las imágenes, o complejizando la idea de qué es el archivo. Buenísimo. ¿No? Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia, y no sé si quieras de pronto agregar algo más, tal vez tus redes, donde pueden encontrar, o tu página web, donde pueden ver tu trabajo, donde pueden contactarte, y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, en verdad, por el tiempo en la conversación. Ha sido un gusto conocerte. Y sí, si quieren saber más de mi trabajo, seguramente en los captions pondremos en las redes y toda la información. Pero sí, en verdad, genial. Muchas gracias por el tiempo, llamarme a ser parte de este proyecto, y feliz, ¿no? Con que vaya a salir pronto.
a ti por compartir, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.